Hola amigos. El comienzo del año 2017 nos ha traído unas noticias, que si las analizamos detenidamente tienen la suficiente enjundia como para pensar que el capitalismo puede estar cuestionándose seriamente, y se podrían sentar las bases para una socialización incruenta, que haría chirriar los dientes a tanto fanático procapitalista y a tanto economicida no menos fanáticos que dan grima verlos por los platos, cuestionan cualquier concesión a la clase trabajadora, y cualquier ayuda que pueda paliar las penurias de las personas sin recursos. Los han educado en auténticos templos donde enseñan a ser sátrapas, y así le luce el pelo al mundo con esta gente al frente de los centros de decisión. Pero vamos ya con las noticias aludidas. La primera en Finlandia, que se ha convertido este pasado enero en el primer país del mundo que experimenta, a pequeña escala, con la renta básica universal. Ha comenzado con 2.000 parados, que durante 2 años les asignará 560 euros al mes por cabeza, libres de impuestos y sin condiciones. El objetivo es ver si este concepto revolucionario podría llegar a ser viable en un mundo en el que el trabajo, sobre todo el estable y a jornada completa, es cada vez un bien más escaso debido a la robotización y la digitalización. Muchos ojos desde todo el mundo siguen con atención el proyecto piloto finlandés, porque la idea polariza. Hay una avanzadilla que lo aplaude por liberalizador. La idea del gobierno finlandés es que si los resultados del estudio lo avalan, se extendería en otra prueba piloto a todos los parados y posteriormente universalizarlo. La segunda noticia nos viene de Rusia, cuna del socialismo, y referente histórico de revoluciones proletarias, que a partir de este 1 de febrero cada ciudadano ruso puede obtener de forma gratuita una parcela de tierra de 1 hectárea, según ha declarado el Ministerio de Desarrollo del Lejano Oriente citado por la agencia TASS. La ley sobre la hectárea del Lejano Oriente entró en vigor el 1 de junio de 2016. Y en su primera y segunda etapa otorgó a los residentes de dicha zona el derecho de elegir parcelas en sus áreas municipales y después en varias regiones. Ahora todos los ciudadanos rusos pueden recibir tierra en cualquier región del Lejano Oriente. A través de la página web oficial del programa se puede registrar una solicitud sin trámites burocráticos o los ciudadanos pueden acudir a los centros locales de prestación de servicios. Se puede obtener una parcela para un plazo de 5 años, durante los cuales no está autorizada la cesión, alquiler ni venta. Pasado este plazo es posible arrendarla o lograr la propiedad siempre y cuando esté cultivada. Después del primer año el ciudadano tiene que informar al cuerpo local sobre la opción elegida para la utilización del terreno. Tiene 2 años para empezar a cultivarlo antes de notificar a las autoridades qué uso le va a dar al mismo, justificándolo mediante la documentación pertinente. El sitio web también detalla varias sugerencias disponibles para cultivar las áreas. De momento son 35. Y algunas están relacionadas con subvenciones para explotaciones agrícolas, como recibir autorización para adquirir madera de los bosques locales para la construcción de viviendas, microcréditos o alquiler de equipamiento agrícola. Según los datos de la Agencia del Desarrollo del Capital Humano citados por RIA Novosti, a partir de la entrada en vigor de la ley han sido recibidas más de 36.000 solicitudes. Más de 4.800 parcelas ya han sido distribuidas, y un número similar se está registrando ahora. De momento, la distribución de la tierra está prevista hasta el 2035. Aunque la noticia pueda parecer que solo se hace en el lejano oriente ruso, el significado simbólico es enorme, ya que nos encontramos ante el reparto de tierras en pequeños minifundios, y no en enormes latifundios propiedad de las grandes corporaciones o feudos de familias adineradas, como nos tiene acostumbrados el capitalismo versus feudalismo ancestral, y a lo que se le podría poner el famoso lema de Emiliano Zapata, la tierra para el que la trabaja. Y la tercera y más impactante nos llega de la India, que estudia dar una renta básica a todos sus ciudadanos. El Ministerio de Finanzas indio ha expresado la idea de conceder a los ciudadanos del país dichos fondos. Digo que es la más impactante porque la India tiene en estos momentos unos 300 millones de pobres, y el impacto a nivel mundial sería algo que posiblemente rompería los esquemas del mundo capitalista occidental. ¿Qué gobernante occidental sería capaz de negar la renta básica con el ejemplo de la India funcionando? Lo dicho. Si esto se termina implantando nos encontraríamos ante el acontecimiento social más importante desde la Revolución Comunista Rusa, de la que este año se celebra su centenario. Apasionante reto para llevar a la práctica en un país de 1.200 millones de habitantes, pero que ha de implementarse removería los cimientos del capitalismo a nivel mundial. Además estas políticas tendrían que ir acompañadas de una lucha contra la corrupción que multiplique las penas, por este delito que yo considero de lesa humanidad, a la vez de grandes subidas de impuestos a las grandes fortunas, hasta conseguir erradicarla al máximo. Soy de los que piensan que el primer paso que hay que dar para erradicar la pobreza y reducir al máximo la desigualdad, es erradicar la riqueza. Ese es el quid de la cuestión. La causa de la pobreza son los ricos,
y los gobernantes que hacen leyes para que los ricos sean cada vez más ricos. Recordemos que ya en diciembre de 2016 el gobierno de la India ordenó a los militares para entrar en las casas de la gente y confiscar lingotes de oro y joyas. La razón oficial que dio el primer ministro, Narendra Modi, fue la lucha contra la evasión fiscal. Solo se podrán librar de la confiscación las esposas a las que se les permitirá quedarse con joyas de oro hasta un peso total de 500 gramos y las mujeres solteras podrán hasta 250 gramos de oro. A los hombres se les permitirá mantener un máximo de 100 gramos de oro. Esta confiscación estaría ya relacionada con lo que puede venir más tarde. Al implantarse la renta básica, este tipo de medidas, si se van implementando a nivel planetario, traerían la socialización de la economía, y no sabemos cómo se defenderán los capitalistas y sus esbirros. ¿Se acuerdan de la famosa frase de Bill Clinton? ¿Es la economía estúpido? Pues parafraseando a este personaje con su famosa frase, que por otra parte no sé por qué se ha podido hacer tan famosa en el ámbito político ni cómo ha podido causar tantas risitas entre los periodistas y economistas occidentales, cuyo significado no puede ser otro que el de que en Occidente las poblaciones solo responden a los estímulos económicos. El dios dinero es lo único que importa. El resto de valores por los que tendría que regirse una sociedad, como son la ética, la solidaridad, el buen gobierno, el reparto equitativo de la riqueza, y el respeto al resto de culturas del planeta, eso no, eso solo queda para los utópicos. Bien se ve el trabajo que ha hecho el capitalismo con sus súbditos para conseguir que voten con el estómago. Lo digo porque ya verán cuando empiece el debate de verdad en el mundo, cómo saldrán los perros de presa economicidas defendiendo a sus amos, y despotricando de la renta básica universal. Pero quiero dejar bien claro en esta reflexión que esa frase de Bill Clinton es una gran mentira. Una ocurrencia estúpida que solo sirve para sobrevalorar el papel de la economía en detrimento de la política, que es precisamente lo que ha conseguido el capitalismo, subordinar la política a los valores de la economía capitalista, cuando tiene que ser todo lo contrario. La economía es la que tiene que subordinarse a la política. De lo contrario, el caos que tenemos actualmente, donde las corporaciones ya dominan las decisiones de una gran parte de gobiernos, sobre todo en Occidente, y eso por no decir todos. El factor Putin está siendo decisivo en el devenir del siglo XXI, ya que este mandatario ha conseguido neutralizar totalmente el expansionismo de rapiña que Occidente ha practicado hasta la fecha. Y ahora nos encontramos con que es el auténtico árbitro en la geoestrategia político-militar, porque una nación de solo 143 millones de habitantes como es Rusia es capaz de tener un ejército colosal, y con un arsenal de armas nucleares estratégicas, que como mínimo garantice que nadie pueda plantearse seriamente eliminarla del tablero mundial, en estos momentos en que Estados Unidos y China están dilucidándose la supremacía económica mundial, y que está generando un enfrentamiento que bien pudiera terminar en enfrentamiento bélico. Rusia es el actor decisivo que puede inclinar la balanza del lado de sus aliados, pero, ¿qué está suponiendo esta especie de guerra fría en el ámbito económico? Lo primero que a mí me viene a la cabeza es el tiro por la culata que le ha salido a Occidente al implementar contra Rusia unas sanciones, que además por sí solas, ya son de casus belli. Pero como digo, estas sanciones han provocado que Rusia agudice el ingenio y ha multiplicado su producción de alimentos, consiguiendo unos resultados históricos. Por contra, las economías del campesinado occidental están sufriendo más que Rusia las sanciones, lo que se llama que Occidente se ha pegado un tiro en el pie. Otra cosa que se me ocurre, es que el robo a nivel mundial que la economía de casino practicada por la City londinense y Wall Street, está llegando a su fin, y las implantaciones de rentas básicas si se generalizan, supondrá una vuelta a la economía real, el día que una nación de peso saca algunas leyes que obligue a la banca a no especular con los depósitos de la gente. Estaremos ante el principio del fin de los abusos y estafas contra los ciudadanos. Si miramos cara a cara al capitalismo genocida que nos gobierna, se puede decir que acojona a cualquiera. Lo tiene todo. Tiene la vara de mando en casi todas las naciones del planeta, tiene el dinero para comprar mercenarios de la clase media que los defienda, tienen el control sobre los ejércitos, tienen un corporativismo congénito que tendría que avergonzarnos a todos de que nuestro corporativismo proletario no exista al mismo nivel. Pero nadie se para a reflexionar que si tiene todo eso, y tienen el control sobre la economía, ¿por qué necesita de esa mascarada llamadas elecciones democráticas? Si no las necesita, ¿por qué lo hace? Un misterio al que muchos puede que no encuentren respuesta, pero sin embargo la hay, y es simple y comprensiva. Lo hacen porque en el fondo saben que nos están jodiendo la vida al 90% de la población, y eso mosquea hasta al más ingenuo del planeta. Y saben que lo hacen porque si no nos adormeciesen intelectualmente con esas mascaradas, la sombra de Marx, de Lenin, de Fidel Castro etc., es muy alargada, lo que a mí me lleva a pensar que el verdadero miedo lo tiene el capitalismo a que el 90% despierte de su sueño ancestral y se organice un estallido social a la altura de la revolución leninista de 1917,
que rápidamente prendió la mecha en medio mundo, y obligó al capitalismo a declarar la Segunda Guerra Mundial, para paralizar su posible derrota definitiva en el gobernar de los pueblos, pero actualmente con las armas nucleares, una tercera guerra que les salvara como la segunda, no es posible porque a ellos también se los llevaría por delante. ¿Serán capaces de inmolarse antes de no ceder en sus privilegios ancestrales de dominio? ¿Tanto nos odian a los pobres? Reciban un saludo.